Hacemos un saludo para las personas que están privadas de su libertad en un lugar que se llama el Cerro del Centinela. Me envió una carta nuestro hermano Daniel Romo en representación de todos los demás presos que están ahí. Nos mandó una carta y me pide que les dé un saludo. En lugar de un saludo voy a hacer una oración por ellos y ustedes me van a ayudar a orar por toda esa gente preciosa para que el Señor se glorifique en cada vida y Dios primeramente los toque su corazón y de ahí haga lo que Él tenga que hacer por cada uno. Vamos a orar en estos momentos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has conectado con todos esos hermanos que están en estos momentos mirándonos y escuchándonos en ese lugar llamado el Cerro del Centinela, Señor. Te doy muchas gracias por el hermano Daniel Romo, Señor, que me escribió. Es para mí un privilegio, me he gozado grandemente con su testimonio, pero yo te pido, Señor, que ahí donde está él y todos aquellos que están mirándonos y escuchándonos, que tú derrames de tu gracia, Señor, que tú derrames de tu gloria sobre cada uno de ellos. Que tú mires, Señor, con compasión y que mires con bendición sobre cada uno. Que cada persona que nos está mirando y escuchando en estos momentos, en ese lugar del Cerro del Centinela, Dios Santo, puedan recibir una bendición gloriosa de parte tuya. Puedan sentir tu presencia y puedan sentir, Señor, tu poder. Padre, en estos momentos te pedimos que te glorifiques sobre cada uno de ellos ahí donde se encuentran y que puedan sentir en primer lugar la libertad espiritual, porque cuando sentimos la libertad espiritual, ya estar presos no es nada, porque hay muchos en las calles que andan libres físicamente, pero están cautivos espiritualmente. Pero cada persona de estos que nos están mirando ahí en el Cerro del Centinela no están presos espiritualmente. Ciertamente están en cuatro paredes físicamente, pero su alma, su espíritu vuela porque tienen tu presencia, bendito Dios. Bendice a cada uno y glorifícate en sus vidas, y así que tu nombre siga siendo glorificado. Gracias por esta conexión y, Señor, nunca te he pedido algo como lo que te pido hoy. Llévame a la cárcel, Señor. Llévame al Cerro del Centinela para ir a predicarles la palabra a todos aquellos que estén ahí. Ábreme las puertas de la prisión para entrar, pero para entrar a predicar tu palabra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Gracias por ayudarme a orar. Y les voy a pedir que pongamos mucha atención, porque vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Y yo creo que Dios se va a estar glorificando de una manera muy especial. Voy a tratar de mantenerme aquí en este lugar. Siempre me salgo, pero hoy voy a tratar de mantenerme aquí porque quiero concentrarme en algo muy especial. Este día es un día de oración en esta iglesia y voy a tratar de usar una escritura y de concentrarme en algo que tenga que ver con la oración. Así es que venga conmigo y
abramos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 33 y versículo 3. Para los que tienen el estudio ahí, porque últimamente he estado haciendo los estudios a manera como yo lo voy entendiendo y hacer algunas cositas por ahí para que usted pueda sentirse que estuvo estudiando y aprendiendo juntamente conmigo este tema. Vamos a meditar en lo que dice Jeremías capítulo 33 y versículo 3. Ponga mucha atención porque Dios va a tocar nuestros corazones con su poder, porque su palabra es poder, porque su palabra, al ser recibida con reverencia, hace milagros. Dice así, y grábese esto: no es el profeta Jeremías, ni los profetas, ni los apóstoles, ni este que les habla, somos los que originamos esto que está aquí. Es decir, si yo le hablo en este momento, no soy yo el que da el mensaje, es Dios el que le da el mensaje y yo soy solamente un instrumento en las manos de Dios. En este caso, no mire usted a Jeremías, porque muchas veces exaltamos a los siervos, exaltamos a los instrumentos y nos olvidamos del que tiene el talento. Por ejemplo, usted oye a una trompeta tocar, a una guitarra tocar, y usted no puede exaltar o elogiar a la trompeta. Siempre tiene que ser el maestro, el artífice, el músico, aquel famoso que es el que da el mensaje. Ojalá que me entienda. Por lo tanto, los siervos de Dios no somos más que el instrumento y Dios es el originario de las bendiciones. Mire lo que dice Dios. Una vez más le digo, no mire a Jeremías, mire a Dios, que dice: clama a mí y yo te responderé. Oiga, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuánta necesidad hay de conocer verdaderamente a Dios? Lamentablemente muchas veces ni los que predicamos la palabra de Dios conocemos a Dios espiritualmente, porque no es lo mismo conocer la Biblia que conocer a Dios en espíritu. No es lo mismo ser participante o ser miembro de la organización más famosa de este mundo, la más grande. Lo más importante es que tengamos una relación íntima con el verdadero Dios y la vida eterna. Una vez más, grábese esto y le digo de una vez: ¿alguien trae algún problema? ¿Alguien trae alguna enfermedad? ¿Alguien viene sufriendo de algo? Ponga atención. Y yo le aseguro que usted sale y sale sin ese problema. Y si saliera con ese problema, usted va a salir con una fortaleza que no traía. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso al Señor para decirle algo, ya que está comenzando a darle el aplauso al Señor. Oiga lo que le voy a decir. Cuando usted ore a Dios porque tiene un problema muy grande o tiene una enfermedad o lo que sea, ore a Dios y dígale: Señor, te pido con todo mi corazón que quites ese gran obstáculo que tengo, que quites esa montaña que está estorbando mi vida. Pero si al salir de este lugar yo siento que no se ha quitado la montaña de problemas,
siento que todavía está la situación ahí, entonces, Señor, es porque tú me fortaleciste tan grandemente que me vas a hacer pasar sobre ese problema, sobre esa montaña, de manera que o la quitas, Señor, o me haces pasar sobre ella. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Vamos a ir paso a paso. Así es como me dispongo yo a meditar en la palabra de Dios para darle el mensaje a usted. Leo lo que dice aquí: clama a mí. Eso lo dice Dios. ¿Estamos entendiendo? Eso lo dice Dios. Así es que si de pronto usted está sufriendo, si de pronto usted está sintiendo un dolor muy agudo, si de pronto su corazón está muy triste por alguna mala noticia, no se mantenga con lo que tiene. Oiga la voz de Dios, escuche la voz de Dios. Dios le dice en esta noche, porque no soy yo, le estoy leyendo algo que dijo Dios. Y aunque Dios lo haya dicho hace muchísimos años, sigue siendo Dios el que lo dice. Allá lo dijo y lo escuchó Jeremías, y Jeremías lo reprodujo al pueblo de Israel, y aquí lo escucha usted, y usted recibe la bendición de Dios. Gloria a Dios. Una vez más, ¿me está entendiendo? Hay tantos hermanos que se mueren porque Dios les hable. Y me han dicho muchos hermanos: Rodríguez, ¿cómo quisiera que Dios me hablara? Y digo yo, este ingrato no lee la Biblia. Ahí está leyendo la palabra de Dios. Aquí está diciendo Dios a través de Jeremías: clamen a mí. Clama a mí, dice Dios. Y dice la Sagrada Escritura que Dios no cambia, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Lo que Dios dijo ayer y se cumplió, lo dice hoy y se cumplirá, lo dice mañana y se cumplirá. Hay que creer nada más en Él. Bendito el nombre del Señor. Grábese esto. Y aquí vamos a estar como en la escuelita. Alguien puede decir: ese hombre repite mucho las palabras, ese hombre repite mucho la escritura, ese hombre repite mucho las frases. ¿Por qué? Porque solamente así aprende uno. Acuérdese, cuando no hablábamos, que éramos niñitos de 1 año a poco hasta 2 años, y no hablábamos, y la mamá tenía que estar ahí todo el tiempo. Llegaba donde está la criatura en la cuna, y la criatura está toda desesperada, que quisiera hablar como habla la mamá, pero no puede, porque no era de este mundo. Y los hermanos a veces no pueden hablar el idioma espiritual, porque no eran de este nuevo mundo espiritual, eran del otro. Hay que aprender a hablar espiritualmente con Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces le estaré repitiendo constantemente, así como la mamá. El niño no nace hablando, el niño no nace caminando. Hay que enseñarlo. Bendito el nombre del Señor. Y aquí no me voy a mover hasta que usted aprenda a hablar espiritualmente, hasta que aprenda a conectarse con el Dios Todopoderoso. Aleluya. Grábese esto. Estamos leyendo solamente 3, 6, 7 palabras. Y en esas 7 palabras está encerrado un milagro. Estamos leyendo 7 palabras, y en esas 7 palabras está encerrado lo que tú necesitas para ser feliz en esta noche. Y esas 7 palabras son: clama a mí y yo te responderé. Grábate esto. El primero que habla es Dios. Clama a mí y yo te responderé. Oiga esto.
Vamos a aprender varias cosas, entre ellas lo que es clamar al Señor. Ahí dice que Él ha de responder. Él asegura, Dios asegura, yo te respondo, yo te respondo. ¿Por qué no respondes, Señor? ¿A poco no estás clamando? ¿A poco no sabes cómo pedir? Pero yo te estoy mostrando el secreto, dice Dios. Clama a mí y yo te responderé. Es palabra de Dios. Crea la palabra de Dios. Si usted aprende a clamar hoy, se lleva su milagro, se lleva su bendición. Pero aprendamos lo que dice la palabra del Señor. Ponga mucha atención, porque yo siento que un buen grupo se va a llevar la bendición en esta noche. Oiga, Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Dios se compromete a responderte cuando tú le clames, cuando tú hagas las cosas como Él te las pide. No es a la manera como nosotros las pedimos. Yo muchas veces les digo a los hermanos, cuando estén necesitados, cuando estén en problemas, cuando estén sufriendo, dejen de gemir y de llorar tanto por su problema. Pero le estoy orando a Dios, pero no le estás orando genuinamente. Estás mezclando tu gemido, estás mezclando tu dolor. Haz el dolor a un lado, haz el gemir a un lado y háblale a Dios como debes hablarle. Háblale a Dios de una manera pura, especial, como Él lo merece. No metas tus cosas en su adoración. Ojalá que me entienda. ¿Me está entendiendo, hermano? Que nosotros le demos al Señor lo que Él exige de nosotros. La adoración limpia, nuestra oración pura. Dice, clama a mí y yo te responderé. Qué preciosa es la palabra del Señor. Yo quisiera aquí que pusiéramos atención. Aquí habla el Señor de clamar a Él y Él responderá. Una cosa es decir algo, hacer saber algo, y otra cosa es hacerlo con clamor. Piense en eso. Le voy a poner un ejemplo que lo he puesto miles de veces. Si de pronto usted tiene una necesidad económica y ya sabe que nadie le puede ayudar más que cierto personaje, cierta amistad, y usted se prepara para ir con ese personaje, con esa amistad, a conseguir lo que necesita. Sabe que ahí puede conseguir lo que necesita, pero tiene que hacerlo de cierta manera, y usted no me puede decir que no. Llega a la casa de aquella persona y toca, pero toca lo más despacito que se puede, porque usted no quiere hacer sentir mal a aquella persona. Espera que con esos 2 o 3 toquiditos que apenas toca la puerta salgan, y no salen. Y usted toca un poquito más fuerte, pero buscando no hacer sentir mal a la persona. Total, al final sale. Y cuando esa persona sale, uno no empieza a pedirle lo que necesita, ¿verdad que no? Lo primero que usted hace es, decimos en mi tierra, chulearle al perro que está ahí. Qué bonito perro tiene, qué raza, qué animal. Y es un perro feo, chato así, feo. Pero usted le dice, qué bonito perro tiene. Está halagando al dueño con su perro, que aunque sea el más feo, usted dice que es el más bonito. Y ahí comienza. ¿Y cómo está la familia? Oiga, qué grandes sus hijos, Señor, ¿qué hace? Lo veo tan joven. Y un montón de cosas, puras cosas bonitas.
Cuando ya sentimos que estamos acabando con todos los cumplidos y que ya lo hicimos, entonces ponemos la cara más triste que podamos tener para poderle llegar al corazón de aquella persona. Nos quebrantamos y le decimos que es la única persona, le decimos que si ya él no nos presta, pues vamos a perder el rancho y un montón de cosas. Y así es como conseguimos la bendición. ¿Me está entendiendo? Imagínese que nada más llegue y le diga: Señor, pues tengo esta necesidad y si usted no me presta, pues ya se acabó todo. Eso es decirle nada más. Pero usted tiene que hablarle de una manera que le llegue al corazón. Y es como a veces nosotros logramos los favores. Y acá el Señor dice: yo te puedo responder a lo que te está pasando si clamas a mí. Yo te puedo responder a lo que te está sucediendo si clamas a mí. Pero clama a mí. No te pongas delante de mí a quejarte y a llorar. Clama a mí. No clames, no llores, no grites por tu dolor. Clámame, adórame, exáltame, engrandéceme. Hazme sentir como que te voy a dar lo que estás necesitando. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo, hermano? Que nunca llegamos con la persona que le vamos a sacar un favor así nada más desganado diciendo necesito tanto. No, Señor. Primero trabaja la situación, primero le dice cosas bonitas. A Dios también le puede decir cosas bonitas. Le puede decir al Señor: Señor, por tu palabra, por las sagradas escrituras, yo veo al pueblo de Israel parados a la orilla del Mar Rojo y vienen los egipcios detrás de ellos para volverlos a capturar. Y yo veo que tú, Señor, abriste el Mar Rojo con tu poder y pasó el pueblo de Israel. Y después que pasó el pueblo de Israel, volví a ver tu poder, Señor, que se cerró el mar y se ahogaron los soldados egipcios. Señor, grande es tu poder. Señor, me di cuenta de que le dieron 7 vueltas a Jericó y a las 7 vueltas cayeron los muros de Jericó. No había muros que te detuvieran, Señor. Y comience a hablarle de todas las cosas grandes que Dios hizo. Y luego, clámele, pero a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Le voy a contar algo que le descubrí a un viejito que me enseñó a amar espiritualmente, amar al pueblo. Yo he aprendido algunas cosas de algunos predicadores y ese era un viejecito que me visitaba, un anciano siervo de Dios, y a ese le aprendí el amor porque amaba de corazón. Pero le aprendí otra cosa: a no quejarme con lo que me hacía sufrir. Y le voy a decir por qué. Este ancianito iba a las prisiones y buscaba que lo pusieran con los presos más peligrosos porque él había sido prisionero. Y él sabía que a los más peligrosos los dejaban solos, los maltrataban, no les daban de comer, y si estaban enfermos, allá solitos estaban. Y él siempre pedía a los más peligrosos. Y como lo ponían con los más peligrosos, no siempre lo libraba el Señor. Porque hay veces que uno piensa erradamente y piensa que porque le sirve a Dios no le va a pasar nada. Y no, hermanos. Al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Juan y a todos ellos les dieron de golpes hasta cansarse. Los azotaron, los metieron a la cárcel, no les daban de comer. Y este hombre, hermanos, a veces entraba a las cárceles
y algunos de los más peligrosos no se doblegaban y en lugar de recibir la palabra le rompían las costillas. Y a mí me visitaba frecuentemente y yo no sabía cómo hacía él las cosas, pero era un viejecito que ya no tenía dientes en la parte de arriba. Y venía y estábamos platicando muy normal, muy bien, y de pronto se mordía con la encía el labio, y ya ve que hace una cara muy curiosita así. Se mordía el labio con la encía y los dientes de abajo, y cerraba los ojos y decía: ay, Diosito lindo, cómo te amo. Ay, Diosito lindo, qué precioso eres. Y puras cosas de esas, a cada ratito de estar platicando. Y yo me quedé observándolo y observándolo hasta que le descubrí. Le dije: viejito mañoso, ¿usted trae algo? No, hijo, no traigo nada. No, si usted trae algo, ¿cómo que no? Suelte lo que trae. Y no lo dejé hasta que me decía: ay, hijo, es que traigo como 5 costillas rotas, porque me fui a ver los más peligrosos y mira, ahí está la prueba de que eran peligrosos. Pero lo que me llamaba la atención es que le lanzaba al Señor unas palabras bonitas, una alabanza, algo bonito, y al final hacía larga la adoración al Señor y terminaba ahogando el dolor que tenía en su cuerpo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Ponga atención, prepárese, porque usted va a recibir algo de parte de Dios en esta hora. Una vez más, no es nada más decirle a Dios: este es mi problema. Oiga bien, no es nada más decirle a Dios: este es mi problema, así, simplemente. Él dice: yo te respondo. Y cuando dice yo te respondo, te va a responder. Nada más que tienes que clamar a mí. Y no es lo mismo dar un mensaje, compartir algo, a clamar. El clamor trae, hermanos, dolor allá adentro. El clamor es algo muy profundo, muy especial. Y el Señor quiere escuchar algo así. Y acuérdese, Él dice: clama a mí, yo te respondo. No le clames a nadie más, clámale a Él. No te quejes a solas, clámale a Él. Le recuerdo lo que me pasó a mí. Yo predicaba mucho en los años 90 y por predicar tanto se me infectaron las amígdalas, las anginas, hasta el 75%, un 25% tenía de conducto acá en la garganta. Y en esos días me resultó algo más. Empecé a sentir un dolor en el pecho y no sabía de dónde venía el dolor, y cada día era más agudo, más intenso, hasta que fui a ver a un doctor y me dijo: ese dolor tan agudo, tan fuerte en el pecho, ¿sabes de dónde viene? Le digo: no. ¿No has sentido como que ya no puedes respirar por la nariz? Y le digo: sí. Y me dice: es que se te está cerrando completamente la nariz. Y ya me dijo: se te está cristalizando el conducto aquí y ya no puedes respirar porque se está cristalizando. Vamos a tener que pasar un taladro ahí, taladrar eso, quitar todo eso y ponerte un puente. Yo tengo aquí en la parte de la curvita de la nariz, yo no tengo ni nariz menos curvita, pero en la pura curvita aquí, ahí tengo un pedazo de mi oreja. Me quitaron cartílago de aquí para hacer el puente de aquí, de manera que al perforarme ese conducto que estaba cristalizado ya,
Lo perforaron, lo rasparon, lo limpiaron y lo cerraron, lo sellaron porque tenía que estar con el medicamento ahí. Y hermanos, era un dolor insoportable. Parecía que tenía como 10,000 gatos ahí arañándome así. Y me dieron unas pastillas muy fuertes. Y cuando me iba a tomar la primera pastilla, me dijo el Señor: no quiero que tomes pastillas. Y yo con aquello, hermanos, pero le digo, sentía como que algún animal me arañaba por todos lados dentro de la nariz. Horrible. Unos dolores feos. Y me dijo el Señor: no quiero que tomes pastillas. Y yo dije: ¿y esto qué? Y me dijo el Señor: ¿sabías que entre más toman ustedes esas cosas, menos ven mi gloria? Porque ustedes están tomando lo que les adormece en las pastillas. Y ahí se van a quedar con el problema tiempo. Y yo los puedo sanar ya. Y me dijo: no tomes eso. Y no lo tomé en la primera noche. Hermanos, el dolor era horrible. Esas veces que las lágrimas le salen sin pensar y sin querer. Por el dolor a uno le salen las lágrimas y llora y llora y llora por el dolor. Pasó la primera noche yo desesperado, pero aguantándole. Pasó la segunda. Y para el tercer día, hermanos, amanecí como si nunca hubiera tenido nada. Ahí se acabó todo, se acabó dolor, se acabó todo. Y me reporté con el doctor, dijo: no puede ser. Le digo: ya no siento dolor. Total que yo no sé cómo se convenció el doctor y me quitó todo lo que tenía dentro y me dejó libre. Y me dijo el Señor: si ustedes aprendieran a clamarme a mí en lugar de estarse quejando por el dolor, tendrían más pronto la bendición, tendría más pronto la sanidad. Y por eso le doy este testimonio, porque Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé, pero clama a mí. Tú y yo, házmelo saber, que no haya nadie de por medio. ¿Cuántas veces nosotros como padres o como esposos o como esposas hacemos un terrible escándalo con el propósito que nos oigan los hijos, a ver si se compadecen, o a veces hasta tiramos unas indirectas? Aquí nadie se compadece de uno después que uno dio su vida por todos. ¿Qué pasó? Eso no dice Dios. No les eches indirectas a la familia. No pierdas tu tiempo. Clámale a Él. Clama a mí y yo te responderé. Quéjate con tus hijos y te van a dar una maltratada. Sí, porque así están las cosas ahora. Usted se queja y tira una indirecta y luego vienen y le dicen 3 o 4 y pesadas. Entonces dice: clama a mí y yo te responderé. Hermano Rodríguez, ¿y usted qué sabe? Cada vez que yo me he sentido mal físicamente, usted es testigo que yo no me quedo acá. Cuando yo me he sentido mal físicamente, aún presiones muy fuertes de muerte, me voy a una montaña con el Señor y allá me meto con el Señor y le clamo al Señor, y cuando menos acuerdo ya me está sacando el Señor otra vez a trabajar. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo haré lo que tú necesitas. Clama a mí y estaré pendiente para hacer un milagro en tu vida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Oiga bien, una cosa es decirle a Dios: Señor, tengo este problema. El Señor dice: lo quiero, pero en clamor. Quiero lo mismo, pero clamando. ¿Sí me entiendes? Él lo dice: clama a mí y yo
te responderé. No es lo mismo decir, Señor, esto me pasa, y dice, no estás clamando, me estás diciendo lo que te pasa, pero yo quiero clamor, quiero emoción, quiero ver ese sentir allá dentro de ti, no con dolor. No me lo digas llorando, porque hay veces que nosotros lo hacemos. Ay, Señor, tengo tantos años sirviéndote, Señor, mira mi situación. No, no quiero ver eso, no quiero oír eso. Quiero oír clamor, que sea una urgencia, una desesperación, que sea algo intenso, algo profundo. Eso es lo que quiero escuchar. Dímelo de una manera que me haga sentir. No, nunca le pasó que había cantantes que nunca pegaron, como dicen allá en el mundo. Grabaron un disco y fue lo único que hicieron. Ahí se gastaron su patrimonio y nunca. Y había otros cantantes que cantaban y lloraban y se golpeaban el pecho y no sé cuántas cosas hacían, y usted los veía y lloraban, y ahí andaba uno tras ellos, porque se sentía aquello. El que le ponía el sentir, ahí andaba uno tras ellos. Y dice Dios, yo quiero sentimiento, yo quiero emociones profundas, pero quiero que vengan directamente a mí, no te quejes al viento. ¿Cuántas veces nos estamos quejando? Perdiendo el tiempo. Solo nos quejamos. ¿Para dónde? Para todos lados. ¿Con algún propósito? No, simplemente nos quejamos y ahí estamos. Y llega el momento cuando uno dice, ¿en qué momento me iré a morir aquí? Pero te vas a morir sin clamar a Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Me están entendiendo? Ahí estamos sufriendo, nos estamos muriendo, pero no clamamos al Señor. Espero que me entienda y espero que salga de aquí con su regalo, con su bendición. Que salga glorificando a Dios de una manera especial. Alguien va a recibir la bendición. Oiga, alguien va a entender lo que dice Dios y lo va a hacer y va a salir bendecido. Hermana Mota, busca entender eso y te vas con la bendición, hija. El Señor quiere hacer un milagro, pero Él tiene su forma de trabajar. Clama a mí y yo te responderé. Tiene que haber urgencia en aquella petición, tiene que haber emoción, tiene que haber intensidad en lo que le estamos diciendo a Dios, y Dios responderá. Clama a mí y yo responderé. Bendito el nombre poderoso del Señor. Venga conmigo y abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 11, versículo 28, para que entendamos la diferencia. Mateo capítulo 11, versículo 28, a ver qué le encuentra usted por ahí. Es el Señor hablando. Ahí el Señor está hablando. Piense que muchas veces nosotros solamente le compartimos al Señor nuestro problema, nuestra enfermedad, lo que pasa con nuestros hijos, solamente se lo compartimos y no pasa nada. ¿Qué dice ahí, hermanos? Hablando el Señor Jesús. Oiga, el Señor les está hablando algo, el Señor les está diciendo algo. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Oiga, el Señor les está haciendo una invitación, el Señor les está diciendo algo, solo les está diciendo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Ahora venga a escuchar al Señor en Juan capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37. A ver si hay diferencia ahí. Es el mismo Señor hablando. A ver qué dice ahí la palabra de Dios. Oiga, Juan capítulo 7, versículos 37 y 38 dice así: en el último y gran día de la fiesta, oiga, en el último y gran día de la fiesta, vea lo que dice enseguida: Jesús se puso en pie y alzó la voz. ¿Qué quiere decir alzar la voz? Gritar. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué tremendo! Una cosa es decir y otra cosa es clamar. Y muchas veces nosotros decimos y no clamamos. Clamamos para muchas cosas. Como le digo, nos quejamos. Lloramos de dolor porque estamos solos, porque nadie nos atiende. Dejemos de perder el tiempo. Y yo les digo, hermanos, cuando menos estoy en mi casa es cuando más necesito. Cuando menos estoy en mi casa es cuando más enfermo estoy. Cuando más me siento mal es cuando me voy lejos para estar a solas con el Señor, para clamarle al Señor directamente. Y usted, yo creo que se ha cansado de contar las veces que me he ido siempre con algo, siempre con un problema, siempre con una enfermedad, siempre con una situación difícil, y me voy. Y yo en lo personal sé que si Dios no obra, yo me puedo quedar allá o en el camino. Pero cada vez que he ido, he regresado. Y he regresado con victoria. Entonces, mi hermano, mi hermana, recuerde esto. Hay veces que nosotros nos sentimos mal y queremos a todo el mundo ahí que esté con nosotros. Cuando usted sepa que estoy enfermo, por favor no vaya a verme. Por favor, no vaya a ir a verme. Porque voy a sentir la necesidad de atenderle a usted. Hermano, pero yo no estoy enfermo. Pero no le va a gustar a usted que llegue a mi casa y yo no le hable. No le va a gustar que llegue a mi casa y les diga: por favor no lo pasen, no la pasen, porque no me siento bien. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Cuando yo estoy más enfermo, no quiero que vaya a verme. Quiero estar ahí batallando, pero no quiero tener una carga más de estarle atendiendo y estar batallando ahí. Si quiere que lo atienda, mejor vaya cuando yo esté bien, porque cuando esté enfermo me va a llevar otra carga más ahí. Perdone que sea tan sincero, pero así es el asunto. ¿Me siguen entendiendo o ya no? Les voy a invitar a que leamos algo acerca de Jeremías. ¿Qué es lo que empezamos a leer al principio? ¿Y de quién era? ¿Quién habló eso? Dios, ¿a través de quién? A través de Jeremías. Siervos de Dios, los que predicamos en este lugar, no nada más les digamos algo a los hermanos, porque si les decimos algo a los hermanos los vamos a hacer dormir. Hay que clamar a Dios con el mensaje que damos. Jeremías, de quien hablamos al principio, el que dijo: clama a mí y yo te responderé. Jeremías tenía una tremenda conexión con Dios, pero tremenda conexión con Dios. Si usted no sabía, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón. No decía algo si no estaba llorando, no decía algo si no estaba gritando. El profeta llorón. Pues ese profeta llorón estaba tremendo, porque tenía una relación con Dios maravillosa. Pero vea cómo sentía él lo que Dios le decía, y de esa manera lo transmitía a quien le daba el mensaje.
venga a Jeremías capítulo 4. Habíamos leído al principio Jeremías capítulo 33. Veamos lo que dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 4. Qué precioso es conocer a Dios y dejarse mover a la manera de Dios. ¿Cómo sentiría Dios lo que estaba diciendo a través de Jeremías? Recuerde, no es Jeremías el originario de estas palabras, de este mensaje. Jeremías no era más que el instrumento a través del cual Dios estaba llegando al corazón de los israelitas. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 4 versículos 19 en adelante. Gloria a Dios. Dice así: Jeremías está hablando porque Dios lo hace hablar, o Dios está hablando a través de Jeremías. Mire lo que dice Jeremías. Para empezar, le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. ¿A poco no salimos igual con las palabras? Pero mire qué precioso dice. Jeremías 4:19. Dice Jeremías: mi corazón. Y hay una coma. Esto tiene que ver. Para eso son los puntos y las comas. Mi corazón me retuerzo de dolor. Mire qué tremendo. Vea lo que Dios le hacía sentir, y así lo decía Jeremías. Lo que nosotros decimos cuando tenemos un problema, cuando estamos enfermos, acuérdese que ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Acuérdese que ya no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Ya no hablamos como seres humanos comunes, hablamos como hijos e hijas de Dios, y tenemos sabiduría espiritual. Todo lo que nosotros pensemos y hablemos y actuemos tiene que ser el Espíritu a través de nosotros. Y aquí no era Jeremías, era el corazón de Dios. Era el Espíritu de Dios el que estaba dando a entender cómo se sentía el corazón de Dios. Y mire lo que dice Jeremías. Por eso le digo, si nos convertimos hoy en instrumentos en las manos de Dios, vamos a sentir cosas muy hermosas. Acuérdese, cuando usted ore a partir de esta noche, que no sea usted el que está orando, porque como le digo, nosotros, la mayoría de cristianos, no oramos, pedimos. Voy a orar a Dios, decimos, y empezamos a pedir por todo. Por los hijos que andan en problemas, por la artritis, por la casa, por esto y por aquello. Y al final decimos, gracias Señor. Termina y alguien le pregunta, ¿y dónde estabas? Estaba orando a Dios. Mentira, no estaba orando, le estaba pidiendo a Dios. Porque orar es hablar con Dios. Y hablar con Dios es hablar como con un amigo, con un hermano. Pero no estar con tantas peticiones, no sé si me explico. Entonces, no hay que pedir, hay que orar, hay que hablar con Dios. Hablar normalmente, hablar como con un amigo. Y mire lo que dice Jeremías: siendo instrumento en las manos de Dios, Jeremías se dejaba mover por el Espíritu Santo. Y de los labios de Jeremías salían estas palabras: mi corazón, me retuerzo de dolor. Mire cómo hablaba el siervo. Enseguida dice: mi corazón retumba dentro de mí, no puedo quedarme quieto. Imagínense un mensaje de esos. Está dando un mensaje al pueblo de Israel.
Y yo le aseguro que nadie en el pueblo de Israel, aunque fueran esclavos o estuvieran cautivos o estuvieran sufriendo, nadie iba a decir eso sintiéndolo del corazón. Dios lo sentía por ellos y Dios se los está haciendo llegar a través de Jeremías. Mi corazón, me retuerzo de dolor. Mi corazón retumba dentro de mí. No puedo quedarme quieto. Imagínense la condición de Jeremías para dar este mensaje. El profeta llorón. Dice enseguida: pues he escuchado el sonar de las trompetas enemigas y el bramido de sus gritos de guerra. El pueblo de Israel ni siquiera se daba cuenta. Y Jeremías escuchaba las trompetas del enemigo, los tambores, sentía la proximidad de la destrucción del pueblo de Dios. Lo sentía, lo sufría, lo experimentaba. Y por eso nosotros, hermanos, los que prediquemos la palabra de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos haga sentir lo que hay en su corazón, para que podamos expresar no lo que nosotros queremos, sino que Dios sea el que hable a través de nosotros. Y aquí podemos ver a Jeremías, hermanos, que era un hombre raro, era un hombre que nadie lo podía entender por la forma como se expresaba, pero era la dirección del Espíritu Santo, así lo movía el Espíritu Santo. Hablaba porque Dios hablaba a través de él, y lo que él expresaba era el sentimiento del corazón de Dios. Lo estaba manifestando a los que estaban ahí. Mire lo que dice el verso 20: olas de destrucción cubren la tierra. Mire lo que veía él: hasta dejarla en completa desolación. Olas de destrucción. Piense por un momento lo que dice Jeremías: veo la destrucción como en olas que vienen naciendo sobre el mundo para la destrucción. Olas de destrucción cubren la tierra hasta dejarla en completa desolación. Hay tantos hermanos y tantas hermanas que quisieran que Dios les usara grandemente. Miren, hermanos, cuando Dios lo usa a uno, no goza, sufre. Escúcheme lo que le digo. Cuando Dios usa a una persona, va de sufrimiento en sufrimiento, porque antes que usted les dé el mensaje a la gente, el Señor se lo hace experimentar en una forma como uno entiende las cosas, y lo hace sufrir. Por eso decía el apóstol Pablo: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cualquiera de nosotros, como no sentimos lo que sentía el apóstol Pablo, úsame, Señor, como el apóstol Pablo. Y puede decir el Señor: mañoso, lo que quieres es que te vean cómo sanan los enfermos, que te vean cómo la gente te sigue por multitudes. Pero si te paso en los sufrimientos de Pablo, no vas a querer estar un día más. ¿Se da cuenta? La gran mayoría queriendo predicar, queriendo ser instrumentos en las manos de Dios. Hermanos, es algo terrible que Dios te ponga ahí. Alguien me decía en estos días: hermano Rodríguez, pero pues yo no veo que la iglesia tenga persecución. Yo no veo nada a mi alrededor. Le digo: ¿sabes por qué no pasamos persecución? Me dice: ¿por qué? Porque no estamos haciendo ruido. Estamos muy callados para que no nos detecte el mundo. No hacemos ruido y el mundo nos tiene ahí sin ningún problema. Hagamos un poquito de ruido y vamos a inquietar al diablo. Tú llegas donde está un panal de abejas o de avispas y todo tranquilo. No las toques, no les hagas ruido, no les muevas la rama y no va a haber problemas. Muéveles poquito la rama y verás. Entonces, si no nos está pasando nada,
es porque no estamos haciendo nada. No nos estamos dando a conocer. ¿Ustedes creen que Dios está empezando a hacer algo en estos días? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que Dios está haciendo algo en estos días? Prepárese, porque también vienen problemas tremendos. Aleluya. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito el nombre del Señor. Le voy a terminar aquí en Jeremías capítulo 6, versículos 10 al 11. Ponga atención, allá Jeremías estaba clamando el mensaje que estaba dando al pueblo de Dios. Y para todo tiene que ser un clamor. Jeremías tenía un clamor para dar a conocer el peligro que venía. Pero mire aquí lo que dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, versículos 10 al 11, ¿ya lo tenemos? Dice así: ¿a quién puedo advertir? No es Jeremías, es Dios el que está hablando. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. Verso 11. Por eso ahora estoy lleno de la furia del Señor. Sí, estoy cansado de contenerla. Derramaré mi furia sobre los niños que juegan en las calles y sobre las reuniones de jóvenes, sobre esposos y esposas, sobre los que son viejos y canosos. Sus casas serán dadas a los enemigos, al igual que sus campos y sus esposas, porque levantaré mi puño poderoso contra la gente de esta tierra, dice el Señor. ¡Qué tremendo! Siempre hay que entender cómo decimos las cosas. Ahí tenemos nosotros a un intérprete de la palabra de Dios. Y Dios nos habla a través de Jeremías en el capítulo 33, versículo 3, y dice: clama a mí y yo te responderé. Lo que quiero que usted entienda, hermano, y entendamos en esta noche, que Dios está dispuesto a respondernos, pero no va a responder si no clamamos a Él. La Biblia dice que el Señor Jesús pasaba una vez rumbo a Jericó, y al paso del Señor, a un lado del camino, estaba un hombre que era ciego, Bartimeo. Aquel hombre era ciego, y un ciego no puede ver a una multitud. ¿Acaso la puede oír cuando está cerca? Pero no la puede ver a una distancia. De manera que seguro que Bartimeo, el ciego, se dio cuenta que el Señor Jesús venía a pasar por donde él estaba. Él no veía. Y seguramente que alguien comentaba que el Señor venía para pasar por ahí, y a poco después de que supo que el Señor venía, a poco se tomó de alguien y le dijo: pon atención, ve describiéndome esa caravana de gente, pon atención y me vas diciendo qué tan lejos viene el Señor con toda aquella multitud. El asunto es que llegó el momento que el Señor estaba pasando frente al ciego Bartimeo. Y cuando el Señor estaba pasando frente al ciego Bartimeo, venía una gran multitud con él. Y cuando viene una multitud caminando, marchando, es difícil que el que va adelante se pare, porque antes tiene que levantar la mano y voltear para con ellos y pararlos.
porque si se detiene se van sobre él. El asunto es que toda aquella caravana, aquella multitud venía pasando. Bartimeo el ciego se dio cuenta que estaban pasando en dirección a él, el Señor y los que le seguían. Y dice la Sagrada Escritura que se escuchó un grito desgarrador. Imagínense cómo sería aquel grito. El Señor venía a una misión, el Señor iba para un cierto lugar, el Señor no tenía planes de detenerse, no era fácil detenerse toda aquella multitud, pero un grito desgarrador de un ciego paró toda la multitud. Pero dice la palabra de Dios que Bartimeo dio un grito y dijo: Jesús, hijo de David. ¡Qué tremendo! Todos callados, todos caminando, todos enfocados a Jericó, a donde iban. Y de pronto no habían escuchado nada así. Y de pronto, cuando pasaban exactamente donde estaba el ciego Bartimeo, yo creo que estaba de pie. Y de pronto ese grito, hermanos, sacudió todo aquel lugar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y hermanos, ahí se detuvo la caravana. Y los primeros que corrieron a donde estaba eran los discípulos del Señor, los seguidores del Señor. Porque seguro que no paraba. Yo creo que no fue solamente una vez, porque si es solamente una vez, ni cuenta se dan quién gritó y no lo buscan. Pero yo creo que siguió diciendo lo mismo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es que no escuchaba nada, no había ruido, no veía nada. Si pudiera ver, ¿a poco podía ver el rostro del Señor? A ver qué reacción tenía, pero no veía, era ciego. Apenas terminaba un grito y se venía el otro como eco: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No sé si me estás entendiendo, hermano, hermana. En un ratito más suéltale el primer grito, igualito que el ciego. Porque él dijo: tú clamas a mí y yo te respondo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor no respondía. Los que llegaron a él eran los discípulos disgustados, porque estaba perturbando al maestro, porque había detenido a aquella gente que venía en aquella caravana. Estaban disgustados porque había estorbado a aquella gente. Pero él seguía gritando. Yo creo que llegaron y le dijeron: cállate, cállate. Y él se pegaba otro grito más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate. Otro: y si me sigues queriendo callar, te doy otros cuantos más. Y en eso dice el Señor: tráiganme al ciego ese. ¿Qué hizo que el Señor pidiera que le trajeran al ciego? El clamor, la forma de dirigirse al Señor. El clamor paró aquella caravana, el clamor paró la multitud, el clamor hizo que el Señor lo llamara y se lo llevaron. El clamor hizo que ya no fuera ciego más. ¡Qué tremendo! ¿Te irás con tu problema o vas a clamar? En esta iglesia tú no tienes problemas, y eso no lo puedes hacer en cualquier iglesia. Vas a ir a iglesias donde empiezas a llorar y dice el líder: a ver, por favor, llaman al primero de los ministros que se encuentra ahí. El pastor los llama: ven para acá, así con unas señas, sin palabras, y viene. Saca a ese que está ahí, dile que se calle.
los achichincles de el Señor que no estaban inspirados en lo espiritual. ¿Sí me entienden, hermanos? Los que ayudaban al Señor vanamente, porque en ese momento no sabían que esa era la forma de parte de Dios. Yo no sé quién se la enseñó al ciego, pero el ciego supo cómo ganarse el favor de Dios. Y aquel ciego pudo ver en ese día, porque clamó al Señor. Clama a mí, yo te responderé. Dios no falla. ¿Qué quieres? ¿Qué pides? Yo te aseguro que si lo haces correctamente, no vas a decirle, Señor, no sucedió. Si tú lo haces correctamente, el Señor honrará su palabra, pero quiere oír de tu corazón. Es bueno que uno pida oración por la radio, por la televisión, pero por favor, no lo haga en lugar del clamor, porque el Señor no le pide que el pastor clame para que usted reciba. Eso no dice. El Señor quiere oírle a usted. El Señor quiere oírme a mí. Y no quiere que se queje con los hijos, que los hijos no me ven. Nunca te van a ver. Yo, hermanos, ya casi me muero de viejo y tengo hijos de más de 50 años. Y cuando alguna vez les llamo por alguna razón, no por dinero, no porque me den algo, les llamo y si no me contestan pronto, que a poco piensan que les voy a pedir algo, le digo, hijo, no te estoy llamando para que me des algo, te quiero ver, tengo este asunto y nunca te preocupes por mí, jamás te buscaré para pedirte algo. El apóstol Pablo dijo, no son los hijos los que atesoran para los padres, son los padres los que atesoran para los hijos. Y si usted, hermano, hermana, tuvo hijos para que lo vieran en su vejez, está mal, porque los hijos nunca van a ver por usted. Si espera que sus hijos vean por usted, lo van a dejar morir de hambre, lo van a dejar morir enfermo. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? Está hablando mal de mis hijos. No, sus hijos son seres humanos. Y con esto le digo todo. Si usted espera que sus hijos vean por usted, prepárese para que Dios no vea por usted. Así de sencillo el asunto. Y yo prefiero que nadie, ni mis hijos, ni nadie, ni ustedes vean por mí, con tal de que Dios esté conmigo. ¿Estamos entendiendo? A veces soy muy tosco, muy duro, pero piénsela. ¿Qué le parece si clamamos? Total, ¿qué nos cuesta? En lugar que nos quejemos allá amargamente solos, en lugar que estemos culpando a medio mundo de que porque no nos visitan o no nos ayudan estamos así, vamos a clamarle al Señor y vamos a ver qué sucede. Póngase de pie.